Me dijo que no podía pronunciar su nombre. Así que lo llamé Bob. Tienes que burlarte de donde lo encuentras en un trabajo como este, y ver la etiqueta que Bob aplicó lentamente a la caja de 2 pisos que contenía este dios sobrenatural fue realmente divertido. Le guste o no a Bob, ese es su título a partir de ahora. Mientras esté aquí, etiquetado en nuestro sistema, solo será conocido como Bob. La aparición sibilante. La mente del insecto retorciéndose. El hambre ardiente bajo la oscuridad. Todos estos son ahora solo alias agregados a su archivo. Viejos mangos de algo que una vez habitó en una dimensión de bolsillo 6000 pies bajo el suelo de una meseta erosionada en el oeste de China. Ahora Bob es solo una entrada en una larga lista de cosas que se han categorizado, organizado y desglosado. Afirma que fue uno de los dioses mayores que descendió a la tierra y ayudó a crear la letanía de la vida que brotó del Cámbrico, y que una vez fue adorado por una subraza de humanos, posiblemente los denisovanos. Pero no adoro nada, y mucho menos a Bob. Saqué lo suficiente de él para terminar la entrevista de entrada, pero como todos ellos siguió exigiendo adoración y sacrificio. Creo que le daré una semana solo, luego haré que los muchachos lleven su caja al área de juegos abierta donde pueda ver a los otros dioses antiguos primordiales en juego. Sé que lo siente a ellos, a los demás. La mayoría de ellos probablemente lo dejarán en paz, siempre que no intente intimidarlos primero. Pero tenemos algunos con actitudes reales y nada les gusta más que meterse con el chico nuevo. Podía sentir la ansiedad en él mientras se estofaba en su jaula. Ritmos pulsantes de carne rodando en planos no euclidianos que hicieron que mis ojos se humedecieran y mi corteza visual palpitara. Me di cuenta de que estaba incómodo. Sabía que había peces más grandes en el estanque y que le espera un viaje difícil una vez que los encuentre. Se necesitó un pequeño ejército y 3 años para excavar a Bob, y creo que eso dice todo lo que necesitas saber sobre él. Agatha. Me gusta Agatha. Ella vendió. Ella es sabia. Ella es graciosa. Pensar que la encontramos atrapada en una caverna debajo de París. Había estado atrapada allí durante más de 100 millones de años. Sin estimulación. Sin entretenimiento. Nada. Uno de los otros dioses antiguos la puso allí y no pudo salir sin importar cuánto lo intentara. Hasta que la encontramos. La primera señal de Agatha que llegó a mi escritorio fue un informe de perforación inusual por parte de una empresa contratada para mantener el sistema de alcantarillado de París. Inevitablemente, se encontraron con las catacumbas, como lo haces tú, y a través de una complicación complicada, abrieron un agujero en una serie de cámaras subterráneas no descubiertas. Estos no fueron hechos por el hombre y no tenían nada que ver con las catacumbas. Vastos espacios abiertos llenos de líquenes resplandecientes y estalactitas color hueso que tenían 3 pisos de altura. Un inframundo berniano escondido debajo de una de las ciudades más pobladas del mundo. Todavía lo están mapeando, creo, pero eso pertenece a otro departamento. Cómo se perdió, no estoy seguro. Tal vez otros lo descubrieron, pero echaron un vistazo a esa oscuridad dolorosa y se dieron la vuelta. Eso sería lo más sensato, seguro. Entré con un equipo 3 días después de que desaparecieron. 2 guardias y un asistente que no se callaban. Más de una vez, el guardia a mi izquierda me lanzó una mirada de complicidad. Una especie de Jim Halpert, chico, aquí vamos, mira cómo el asistente expresó otra pregunta ingenua. Puse los ojos en blanco y dejé que el guardia y yo compartiéramos el momento, 2 agentes experimentados que encontraron al novato un poco irritante. Ese tipo de momentos sociales rutinarios, interacciones humanas básicas, no son mi taza de té. Pero he aprendido que no es malo practicar ser normal algunas veces. Aún así, el asistente parloteaba felizmente sin darse cuenta de cuánto estaba molestando a todos. Podría haberle dicho que se detuviera, pero no soy idiota. Es como ese chiste de los 2 excursionistas que ven un oso, y uno de ellos se arrodilla y empieza a atarse los cordones. Entonces su amigo se vuelve y dice, ¿qué estás haciendo? Nunca escaparás de un oso. Y el tipo responde, no tengo que hacerlo. Solo tengo que dejarte atrás. Así que sí, dejé que el asistente hablara en voz alta mientras nos adentrábamos más en las cavernas, nuestro camino iluminado por el misterioso resplandor de los líquenes fluorescentes. ¿Qué crees que encontraremos aquí abajo?, preguntó. ¿Cómo? Si encontramos uno viejo, ¿de qué tipo? Probablemente un cieno,
respondí mientras palmeaba las inscripciones en la pared. Los símbolos del tamaño de un torso habían sido quemados en la piedra con lo que parecía ácido, como el último que trajiste. El asistente chirrió. ¿Cómo se llamaba? ¿La sombra reptante que mora debajo de nuestros miedos? Resoplé. A partir de ahora, soy Alfie, dije antes de levantar un dedo para detener cualquier otra pregunta. Vi un solo punto de luz más adelante, parpadeando dentro y fuera de la vida pero tan claramente visible en la oscuridad de Ectonic. Cuando llegamos a ella comprobamos que se trataba de una linterna de un solo cabezal, de diseño moderno, con las pilas a punto de agotarse. Encontramos a nuestros trabajadores desaparecidos, se quejó uno de los guardias mientras lo empujaba con el pie. Sin hablar, los dos hombres armaron sus armas. Uno se deslizó hacia la punta, el otro hacia la parte trasera. En mi dirección llevamos pero aceleramos el paso a algo menos pausado. Leí la entrevista de entrada para Alfie, murmuró nerviosamente el asistente. Decía que era el progenitor de todos los cefalópodos, ¿es eso cierto? ¿Qué tiene sentido? Son tan extraños, rodé los ojos. Si tuviera un centavo por cada una de estas malditas cosas que dicen haber inventado los pulpos, sería un hombre rico. Pero tiene sentido. Su anatomía, especialmente su sistema nervioso central distribuido, es completamente diferente. Algo salió de la oscuridad a nuestra izquierda. Un hombre sin pelo vestido con un mono desgarrado y sucio. Gruñó como un animal mientras derribaba al asistente al suelo y hundía su rostro en el pecho del joven. Este peculiar método de ataque despertó mi curiosidad, y observé con un interés distante cómo dos hombres se retorcían en el suelo mientras mi asistente chillaba y lloraba de dolor. La pelea, si era una pelea, le estaba yendo mal. Siguió tratando de hacer palanca con sus dedos ensangrentados debajo de la cara del hombre, luchando por apartar la cabeza sin rasgos de su pecho. Eventualmente sus gritos se volvieron incómodos y asentí con la cabeza al guardia más viejo que le disparó al atacante sin esfuerzo. 2 golpes en el torso, uno al costado de la cabeza. Las heridas de salida no eran típicas. Eran pinchazos sin sangre, como agujeros para los dedos en una envoltura de plástico. El atacante aún se desplomó, pero su cabeza permaneció pegada al pecho del joven, casi como si hubiera estado pegada allí. El asistente siguió gritando, un verdadero chillido ensordecedor mientras gesticulaba inútilmente en su pecho. ¡Quítatelo! ¡Quítatelo! ¡Quema! Me acerqué y traté de hacer rodar al atacante, pero algo había unido la piel de los dos hombres. Otro tirón y nada. Confundido y ciertamente intrigado, planté un pie en el hombro del asistente y tiré con todo lo que tenía. Sin tener que decirles, los dos guardias se acercaron y ayudaron. Sabíamos que estábamos cerca cuando los gritos histéricos del asistente se intensificaron y se desmayó durante unos segundos fugaces antes de entrar en estado de shock total. Se quedó allí gimiendo mientras terminamos el trabajo. Y finalmente desgarró a los dos hombres con un ruido como si se sacara una bota del lodo profundo. Finalmente aparte, vi que la cara del atacante no era una cara en absoluto. Era una huella digital, las crestas salpicadas de pequeños orificios del tamaño de un guisante que resumaban un líquido transparente que humeaba y chisporroteaba al aire libre. El asistente todavía yacía donde lo habíamos dejado, gimiendo mientras palpaba con cautela su pecho destrozado con manos temblorosas. La piel se estaba disolviendo ante nuestros propios ojos, e incluso su esternón comenzó a marchitarse y combarse como cartón mojado. Podías ver su corazón latir, como algo salido de una caricatura. «Oh no, oh no, oh no, oh no», murmuró mientras miraba su propia carne desmoronada. Asentí al guardia y le disparó. «Supongo que este es uno de los trabajadores», preguntó el guardia mientras le daba un codazo al atacante. Su luz captó una placa de identificación que respondía a su propia pregunta. Así que simplemente me encogí de hombros e hice un gesto para que continuáramos. Media milla después encontramos a Agatha jugando con el resto de los trabajadores. Todos ellos se parecían a nuestro atacante, con cabezas gomosas y sin pelo que parecían pulgares gigantes sin uñas. Se arrastraron sobre manos y rodillas, utilizando sus cráneos deshuesados para clavar ratas albinas en el suelo donde las digerían vivas.
El resto del tiempo yacían apoyados contra el ectoplasma tembloroso de Agatha, acariciando las protuberancias de sus propios rostros y emitiendo un gemido ahogado. Agatha y yo hablamos un buen rato allá abajo. Realmente no hizo falta mucho para que aceptara trasladarse a nuestras instalaciones. Cualquier atadura que la mantuviera en su lugar se desataba fácilmente y, a diferencia de Bob, no había necesidad de una caja. Ella fue cooperativa. Le permitimos quedarse con los trabajadores a los que había contratado y, con buen comportamiento. Más tarde consiguió su propio estudio. Los otros mocos piensan que es la mascota de un maestro y se quejan sin cesar de su trato especial. Ellos no ven lo que yo veo. Creo que es porque sus creaciones no tienen en cuenta ningún plan ridículo de dominación mundial o el consumo de toda la vida o alguna otra mierda de engrandecimiento personal como esa. Ella es una artista. Esos trabajadores de la construcción, ella no remodeló sus cuerpos porque quería adoradores. Era solo que nunca antes había visto una huella dactilar y el intrincado patrón le pareció hermoso. Todo lo que hizo después fue simplemente una exploración de la estética y la función. Quiero decir, esos hombres todavía están vivos. Bocas Vestigiels abriéndose y cerrándose detrás de una gruesa capa de piel correosa, sus ojos marchitos e inútiles, obligados a confiar en su tacto y sonido para rastrear a su presa. Muchos de ellos han dejado de garabatear mensajes desesperados para que revirtamos lo que les hizo Agatha. Con el paso de los años, han aceptado su destino, engullendo alegremente cualquier desecho médico que arrojamos a sus jaulas. Algunos incluso se han entregado al nuevo y peculiar ciclo reproductivo que Agatha soñó para ellos. Imagina eso. Toda una nueva especie autosuficiente creada sin más motivo que fantasía. A eso me refiero cuando digo que Agatha es una artista. He hablado mucho sobre los mocos. Son un buen conjunto de dioses antiguos para empezar, pero si soy honesto, están un poco exagerados. Aparte de Agatha, ninguno de ellos me interesa realmente. Son simplemente organismos unicelulares con proyecciones en quinta, sexta y séptima dimensiones que les permiten albergar reacciones bioquímicas que de otro modo serían imposibles en el espacio real. Uno de ellos, estoy bastante seguro, es una célula de la piel desprendida por alguna monstruosidad cósmica pasajera que visitó nuestro sistema solar hace unos miles de millones de años. Agatha confirmó la dirección general de esta teoría, pero es difícil obtener detalles reales sobre qué podría haber sido esa cosa. Aún así, tenemos otras abominaciones arcanas y dioses antiguos. Un montón. Tomemos a Kate, por ejemplo. Es un extraño. No fue hace tanto tiempo que mi nuevo asistente estaba preguntando por él. Ella había visto su rostro al pasar frente a su puerta y, comprensiblemente, estaba confundida al ver a un hombre asiático de 30 años que vestía una camisa a cuadros, jeans ajustados y una sonrisa educada. Pero, ¿por qué su celda de contención es mucho más fuerte que las demás?, preguntó después de que le expliqué que acababa de conocer a un dios llamado Kate. Para la jaula de Faraday construida en las paredes, dije. Y alrededor de un centenar de otras tecnologías. No pudo salir físicamente, por supuesto, pero es importante que no se alimente de los trabajadores aquí y eso requiere un poco de dinamismo extra. Es lo suficientemente educado. Sin embargo, un tipo extraño. Por un lado, no lo nombré. Eligió a Kate. La mayoría de la gente asume que fui yo, pero no. Él lo eligió. Alimento, repitió con el ceño fruncido. ¿De qué se alimenta? En general, encuentro que el problema con los asistentes es que no puedes capacitarlos. O mejor dicho, no tiene ningún sentido. Incluso el experto más capacitado dura menos de 5 años bajo mi supervisión. Así que a menudo termino con personas que solo tienen un conocimiento pasajero de los dioses antiguos. Lo cual está bien, por supuesto. No voy a sancionar a nadie por ignorancia. Pero las preguntas. Buen Dios, las preguntas. Así que le dije que dejara salir a Kate y lo viera por sí misma.
Después de eso, la cargué con el equipo pertinente y le dije que lo siguiera durante 3 semanas y que no me llamara ni un segundo antes de que terminara el tiempo asignado. Me llamó 3 semanas después y, para mi propia diversión, me di cuenta de que me había olvidado de ella. Incluso había contratado a un nuevo asistente. Pensar que había pasado días evitando cuentas porque insistían en que nuestros presupuestos estaban fuera de lugar. Nos reímos mucho de eso. De todos modos, la encontré sentada en un camino rural sollozando. Kate estaba a su lado vestido con un traje de sacerdote. Su rostro era caucásico, pero estaba volviendo lentamente a su apariencia original con cada segundo que pasaba. El rostro predeterminado de Kate es un promedio aproximado de todos los humanos vivos actualmente. Se sentó allí tamborileando un poco de ritmo sobre sus rodillas mientras mi asistente se mecía de un lado a otro hiperventilando. ¿Cómo estuvo?, pregunté mientras me arrodillaba frente a ella. Yo no, ya lo has descubierto. Yo pregunté. Yo no, oh, por el amor de Dios, gemí y luego le hice un gesto a mi nuevo asistente para que tomara notas. Haga que la evaluación psicológica la mire y, si es necesario, organice la eutanasia. Sin embargo, agarra sus cosas, todavía vamos a tener que limpiar esto. El equipo que tiene nos permitirá rastrear al tipo. Oh, está bien, tartamudeó. Pero tenemos al dios contenido, ¿no? Señaló a Kate, que estaba empezando a bailar una pequeña giga al son de su canción de tambor. Kate no es el problema, dije. Es quien quiera que haya estado personificando. Un sacerdote, supongo, por el equipo. Kate escuchó su nombre y me saludó con la mano y asintió. A Kate le gusta la identidad, dije mientras devolvía la ola. Consume el carácter único de una persona de la conciencia colectiva de nuestra especie. Él se hace cargo de sus vidas, mientras que básicamente se borran de la existencia. El resultado es que la víctima ya no puede ser reconocida, y tampoco las consecuencias de sus acciones. Si hablas con alguien, no puede oírlo. Si les quitas la comida de la mano, pensarán que se la comieron. Si les robas el auto, pensarán que nunca tuvieron uno. Ni siquiera puedes enfermarte porque las bacterias y los virus no reconocerán tu existencia. La persona promedio entra en un profundo estado de desesperación al darse cuenta de esto, mi nuevo asistente asintió. Durante aproximadamente una semana. Y luego comienzan a pensar en las implicaciones morales de sus acciones, agregué. Y ahí es cuando las cosas se vuelven terriblemente oscuras. Un poco de cosas que justifican una página 4 de advertencias de activación. Me acerqué a mi ex asistente que lloraba y le di un codazo con el pie. No eres capaz de decirnos a dónde fue, ¿verdad? Quiero decir, estás aquí, debes haber estado observando al tipo de cerca. Yo no, Kate, ¿tú qué tal? Hola. Me reí. Siempre valía la pena intentarlo, pero Kate era tan inteligente como una mesa de café. Los dioses no siempre son inteligentes. ¿Tú qué tal?, le pregunté a mi nuevo asistente. Por casualidad no trajiste un mapa del área. En realidad lo hice, señor, gorjeó. Hay un restaurante a unas pocas millas por la carretera. Me encogí de hombros mientras miraba el mapa que sostenía abierto. Dudo que sea eso. Demasiados caminos. 3/4 partes de todas las víctimas de Kate mueren en automóvil dentro de la primera semana. Este tipo se fue por 21 días, así que debe haber descubierto lo básico. Hay una granja un poco más cerca, respondió. Negué con la cabeza. No, eso no suena bien. Si quisiera joder a una oveja, podría haber visitado un zoológico de mascotas. Estamos en medio de la nada. Debe haber algo en esta área que lo atraiga aquí. Probablemente algún lugar que visitaba regularmente como parte de su vida cotidiana como sacerdote. Bueno, parece que si estás dispuesto a cruzar algunos campos abiertos, hay un hogar de ancianos a algunas millas al este. Dejé escapar un suspiro que salió de lo más profundo de mis huesos. Ese es, dije. Vamos. 18 horas más tarde estaba de vuelta en mi oficina y Kate estaba encerrado de nuevo.
Desafortunadamente, perdí al nuevo asistente para limpiar el hogar de ancianos, por lo que fueron 2 asistentes perdidos por una sola mala decisión. El pobre no pudo hackear lo que vio en ese lugar. Pero, ¿qué puedo decir? Porque la gente hace cosas freudianas tan jodidas en el momento en que se dan cuenta de que no tendrán que rendir cuentas. No lo sé, pero no dice mucho del carácter de nuestra especie. Sin embargo, como dije, Kate es un gran dios antiguo. Carácter realmente convincente. La mejor suposición de su origen es que es el equivalente a esos drones con cámara que se disfrazan de hipopótamos y otros animales peligrosos para obtener imágenes para un documental. Es bastante decente haciéndose pasar por humano, pero 5 minutos de conversación real hacen evidente que es más tonto que un saco de piedras. ¿Significa eso que alguna entidad mayor lo está piloteando desde otra dimensión? Quizás. Es solo una teoría. Sea lo que sea, es educado y lo aprecio en un dios sobrenatural. Tenemos otros tipos de dioses antiguos y abominaciones arcanas, los de máquinas son divertidos. La mayoría de ellos son solo montones masivos de engranajes oxidados que vomitan aceite y sangre o conducen a alguna antigua dimensión intermedia donde todo parece un hotel de mierda. Pero algunos de ellos son realmente fascinantes. Algunos son incluso legítimamente peligrosos. Nuestra computadora orgánica me inquieta incluso a mí. Es astuto. Un equipo genuinamente fascinante que un zapatero alemán fabricó en el Berlín del siglo XIII utilizando los sistemas nerviosos de su esposa, sus 3 hijos y 4 prostitutas muy desafortunadas. Nunca sabremos qué diablos lo obligó a hacer esto, pero se ahorcó el día que terminó y no puedo culparlo. Es una cosa malditamente fea de ver. Una mezcla temblorosa de gelatina putrefacta y cartílago que susurra todo tipo de inmundicias de orificios momificados que, bueno, digamos que dan para una conversación de mierda. Es horrible ver esos agujeros arrugados tratando de escupir verdades espeluznantes que vuelven locos a los hombres. Es como escuchar al Merfut recitar el Necronomicon. Y para colmo, la maldita cosa solo habla alemán. Así que, por supuesto, tuve que contratar a alguien con habilidades en el idioma alemán que también tuviera un doctorado en informática, otro doctorado en idiomas históricos y lo que esperaba fuera una constitución fuerte. Al principio no estaba muy interesado en hacer el trabajo, pero lo encerré allí durante unos minutos y después de eso estaba muy interesado. Ya teníamos una idea aproximada de que la computadora de alguna manera deducía y formulaba conocimiento secreto, generalmente para atraer al individuo más cercano. La CIA trabajó con nosotros durante un tiempo tratando de usarlo para obtener secretos de Estado, pero lo consideraron éticamente problemático y no valía la pena el sufrimiento humano. De cualquier manera, esta cosa presumiblemente le habló al joven advenedizo y lo convenció de que valía la pena su tiempo con promesas de ver el rostro de Dios o alguna tontería así. Una vez que estuvo de acuerdo, lo preparé para intentar que la computadora cooperara con nuestro programa de rehabilitación. Debe ser capaz de hacer algo útil, pensé. Tal vez podría procesar números para el mercado de valores o probar medicamentos experimentales. Pensé que todo saldría bien una vez que el tipo se familiarizara con el funcionamiento interno de la computadora. Desafortunadamente, y realmente desearía haberlo visto venir, accidentalmente le permitimos instalar un puerto Ethernet en la máquina. Lo había estado pidiendo durante años, ¿sabe? Pero nunca nadie fue lo suficientemente estúpido como para aceptarlo y... Por supuesto, todas las solicitudes de materiales primero las tengo que pasar yo, incluso si es solo por un cable de extensión. Pero hay tanto muchas de estas solicitudes y no tengo el tiempo ni el temperamento para revisarlas todas en detalle. Entonces, en algún momento, este tipo obtuvo suficientes recursos para darle acceso a Internet a la maldita cosa. No me di cuenta al principio. Nadie lo hizo. Hago malabarismos literalmente con cientos de estas cosas en un día determinado y no puedo hacer un seguimiento de cada pequeño proyecto paralelo. Supuse que el informático estaba haciendo su trabajo o se había descuidado y ahora estaba viviendo una nueva vida como una unidad de CD-ROM orgánica. En lugar de eso, le dio a la pequeña y monstruosa MacBook una conexión por cable a la red mundial e inmediatamente comenzó a hacer todo tipo de travesuras. Incluso ahora no sabemos realmente todo lo que hizo. Estamos 99% seguros de que hizo copias de sí mismo y aún las estamos buscando. Y algunos investigadores lo conectaron con un esquema de criptomonedas muy preocupante. Pero fue el hospital el que se quedó conmigo.
A una niña en Nueva Delhi le estaban haciendo un implante coclear cuando esta cosa introdujo un virus neurolingüístico en el firmware de la máquina. Si no está familiarizado, esos implantes básicamente hacen una conexión directa entre un audífono y el cerebro humano. Dispositivos milagrosos, de verdad. Un poco de cirugía y boom, una persona puede escuchar. Por supuesto, tener la cabeza abierta requiere mucho reposo en cama después. 3 semanas, creo. Se perdió todo contacto con el hospital después del 4.º día. Solo nos movilizamos una vez que finalmente me di cuenta de lo que estaba tratando de hacer. La conexión definitivamente se cortó. Recuerdo haber preguntado las palabras mientras empujábamos las puertas de vidrio hacia el vestíbulo del hospital. La entrada estuvo abierta apenas unos segundos. Pero pude sentir que todo el batallón de soldados armados detrás de nosotros se tensaba nerviosamente cuando atravesamos. Solo una vez que la puerta estuvo cerrada y bloqueada tuve la sensación de que se habían relajado, pero eso nos dejó a mi equipo y a mí en el otro lado y, aunque Nueva Delhi estaba abrasadora en esa época del año, hacía suficiente frío para ver nuestro aliento. Supongo que el repentino cambio de temperatura debe haber tomado a los demás por sorpresa porque tuve que repetir mi pregunta anterior. Definitivamente sacamos esa maldita computadora de internet, ¿verdad? Pregunté y un traje de materiales peligrosos particularmente nervioso buscó a tienta su tableta y asintió. El equipo quirúrgico terminó de quitar el puerto hace 16 horas, dijeron. Y todas las demás pruebas han demostrado que no hubo redundancias ni respaldos, ahora preguntan qué deberían hacer con el informático. ¿Qué significa eso? Todavía está vivo. Está, está, dicen que tiene dolor. Creen que pueden sacarlo de la máquina, pero no están seguros de que sobreviva. Ese, aparentemente está integrado con la mayor parte de su sistema nervioso. Estuvo allí durante 6 semanas completas. Dirigí mi luz a través del vestíbulo y vi sillas volcadas iluminadas solo por las luces intermitentes de color ámbar que declaraban que el hospital estaba en estado de emergencia. De lo contrario, el hospital estaba atrapado en una oscuridad opresiva que parecía estar lista para tragarnos a todos. A pesar de mi experiencia, mi respiración quedó atrapada en mi garganta. Podía sentirlo, el dolor y la miseria del ambiente. Algo horrible se había soltado y ahora me arrastraban para limpiarlo. Déjalo, le dije. Será un buen recordatorio para la próxima persona que contrate. Cuando negocias con estas cosas, no les das lo que quieren sin comprobar por qué lo quieren. Pero creen que lo sostendrá indefinidamente. Entonces será una advertencia muy efectiva, dije. La figura nerviosa sintió y pulsó algunas teclas. No podía verles la cara, pero supuse que no estaban felices de darse cuenta de que su jefe era propenso a repartir vidas literales de indescriptible agonía. Al menos los guardias estaban un poco más concentrados. 8 de ellos armados hasta los dientes y todos bastante experimentados, pintaban las paredes con sus linternas y lentamente mapeaban las diferentes formas de entrar y salir del vestíbulo. Tenían su propia frecuencia para que no me abrumara con cada parloteo, pero me di cuenta por el sutil balanceo de sus cabezas que muchas cosas iban y venían. ¿Cuál es el plan, chicos? Yo pregunté. Tenemos firmas de calor en pediatría. ¿Supervivientes?, preguntó mi asistente. 3 de los guardias se giraron para mirarme, sus visores espejados de alguna manera comunicaban expresiones de absoluto desprecio. No, le dije a mi asistente antes de hacer un gesto a los guardias y decirles que eligieran una puerta. Uno de los hombres giró su arma y su luz hacia la salida más obvia y comenzamos nuestro viaje hacia uno de los peores lugares en los que he estado. He visto muchas cosas horribles, pero lo que más me molestaba de ese lugar era el silencio. La mayoría de los sitios que visito son una erupción violenta de horror corporal y pesadillas contagiosas. Cáncer transmisible que amontona a las personas como trozos de masa de pan cruda. Ideas contagiosas que hacen que broten agujas espontáneamente de tu carne. Un agujero en la tierra que no tiene fondo pero que exige los más peculiares sacrificios. Tomé ese tipo de cosas con calma, pero esos pasillos silenciosos me aterrorizaron. Tal vez fue porque tenía una inclinación en cuanto a cuáles eran los objetivos de la computadora. Pasamos habitación tras habitación desprovistas de alma viviente y con el tiempo se hizo evidente que había habido una especie de éxodo. Camillas con manchas de sangre y orinales volcados, su contenido medio congelado en el suelo.
Bolsas intravenosas dejadas goteando donde la aguja se había arrancado y dejado colgando. Paredes y camas manchadas de sangre con contornos de personas enfermas y sudorosas que no se encontraban por ninguna parte. En un momento encontramos lo que creo que era un paciente de cirugía a corazón abierto que había escuchado la misma llamada terrible que todos los demás, incluidos sus cirujanos que no se molestaron en cerrarlo. Debió despertarse horas después que los demás, tarde a la fiesta, pero eso no lo detuvo. Rodó fuera de la cama y se arrastró desesperadamente. Ni siquiera quitó la barra de metal que mantenía abierta su caja torácica. Consiguió unos metros antes de morir. Cuando le di la vuelta con el pie, vi las costillas abiertas como una Venus atrapamoscas de marfil, sus órganos cubiertos por una fina capa de escarcha. Muerto como un clavo. Con los labios azules y los ojos nublados por el hielo, y sin embargo, de algún modo, parecía condenadamente feliz de estar tirado allí sobre sus propios despojos. ¿Qué tan lejos estamos de la pediatría?, pregunté a los guardias. Es un piso más arriba, respondió un guardia. Todavía estamos recibiendo una firma de calor. Él asintió. El hueco de la escalera estaba lleno de partes y piezas al azar. Lápices. Los teléfonos. Zapatos. Relojes. Todo tipo de pequeñas cosas que la gente dejaba atrás cuando corrían a la puerta en una multitud terrible. Vi algunos dientes, algunas salpicaduras de sangre. Todo conducía a ese único lugar. En el interior del corredor había un desastre al igual que la escalera. Casi 1000 personas se habían reunido en una puerta al final. En el camino habían arrancado pinturas de las paredes. Las puertas se sometieron a tanta tensión que se doblaron y se rompieron. Incluso había huellas de manos ensangrentadas en los techos desde donde la multitud, golpeando un cuello de botella, había subido hacia arriba y hacia los lados, hacia las paredes y a través de puertas cerradas. Habían fluido a través del hospital como una inundación. ¿Qué podría hacer que la gente haga esto?, mi asistente preguntó cuando comenzamos a detectar a las primeras personas cuyos cuerpos se habían caído y no podían volver a levantarse. Aplastados bajo los pies de la multitud, sus cadáveres formaban un espectáculo feo. En su mayoría, parecían haber sido ancianos, al menos si el cabello plateado enmarañado en sangre era algo por lo que pasar. Pero algunos de ellos eran demasiado pequeños para ser algo más que niños. Esa computadora ha pasado los últimos cientos de años tratando de hablar con Dios, dije. Ha estado gritando su nombre de forma intermitente durante las últimas décadas. A veces, prepara pequeños proyectos paralelos por diversión, pero la mayoría de las veces todo vuelve a ese objetivo singular. Me volví hacia los hombres armados detrás de mí. Dígale al equipo de afuera que prepare nuestras instalaciones y equipos para el procedimiento de Abraham. Hubo un bullicio de actividad cuando cada uno tomó radios y tabletas y comenzó a enviar mensajes. Una vez que se desvaneció y volvió el silencio, les hice un gesto a todos para que siguiéramos. No me molestaría, dije cuando vi a mi asistente tratando de dar pasos entre los cadáveres cada vez más frecuentes. Solo va a empeorar. Y lo hizo, hasta que por fin no hubo piso para ver. Solo había una alfombra de túnicas descoloridas y humanos rotos. Todos ellos víctimas de alguna compulsión invisible que los atrae hacia esas puertas. 2 de ellos. Cada uno con una ventana pintada de negro con sangre y carne. Y un poco más allá yacía nuestra firma de calor. Oh, jodidamente lo hizo, no. Murmuré para mí mismo mientras reprimía un escalofrío. ¿Indulto?, preguntó mi asistente. Vamos, dije haciendo mi mejor esfuerzo para parecer alegre. Vamos a hablar con uno de los representantes de Dios. Dentro había una niña que caminaba como un tigre en un zoológico. No sonrió cuando nos vio, pero se detuvo y nos miró con ojos que podrían haber atravesado el acero. «Oh chico», murmuré. «¿Un sobreviviente?», preguntó mi asistente y me pregunté si prestaba atención a su entorno. Al igual que afuera, esta habitación había estado cubierta con lo que parecía medio pie de sangre, carne y músculo. A diferencia del exterior, esta carne todavía estaba temblando. «No», dije mientras ponía una mano sobre su pecho para evitar que corriera hacia ella. No es propio de mí intervenir en nombre de la estupidez de otra persona, pero tampoco me gusta perder influencia. «Es la niña», dijo. «El que tiene el implante que identificas», no, repetí.
Miró más de cerca, quizás llegando a apreciar la expresión absolutamente monstruosa de odio pintada en su rostro. Esa chica habría sido la primera en irse, dije. Su cabeza se usó para emitir sonidos que solo ellos pueden escuchar. Hice un gesto a la ilusión con forma de niña que ahora había reanudado su ritmo. Una invocación para un ángel. Algo que cualquiera con la mitad de una neurona nunca haría. Y desafortunadamente, esta invocación funcionó. Y cuando el ángel llegó y se dio cuenta de que había sido atrapado en una trampa, habría hecho pedazos lo que estaba haciendo ese ruido. Y luego habría convocado a todos los humanos vivos que pudo para tratar de encontrar a quien había puesto el anzuelo, y por cada persona que no pudo evitarlo, se habría enfadado más y más y más. ¿Hasta qué?, preguntó mi asistente. Hasta que llegó un grupo de idiotas con trajes de materiales peligrosos. Podríamos simplemente dejarlo ir, respondió. La niña dejó de pasearse una vez más y nos miró. Nos mataría, si tuviéramos suerte, dije. Pensé que los ángeles eran buenos. Estas cosas son titiriteros, dije. Pueden tocar nuestro sistema nervioso como un violín y hacernos ver o sentir lo que ellos quieren que hagamos. Pueden separarnos y volver a unirnos en cualquier arreglo que les parezca, porque lo que sea que nos puso en esta tierra los dejó atrás para que pudieran embarazar a adolescentes involuntarios, dividir el Mar Rojo y conjurar cualquier otro milagro que fuera necesario. Estaban destinados a ser nuestros cuidadores como nosotros queríamos ser los cuidadores de la tierra. Eso suena como buenos chicos. Piensa en cómo hemos tratado al planeta Tierra, espeté. Piensa en cómo tratamos a las aves y los animales. Piensa en la agricultura industrial. Piensa en cómo tratamos a los perros. Castración, esterilización. Los criamos para que queden discapacitados, los forzamos al incesto, les cortamos las orejas, les rompemos la cola, los sacrificamos cuando es conveniente, los criamos cuando no lo es. Y a ellos, señalé a la niña, les gustamos muchísimo menos que a nosotros los perros. Déjame ir. Sabía que habíamos estado comprometidos en el momento en que vimos a la niña como una niña y no como una monstruosidad arácnida que se escabullía más grande que la mayoría de los autos, pero aún así salté ante el sonido de la voz de esa cosa. Significaba que tenía una intervención telefónica directa en nuestras mentes. Los ángeles no hacen conexiones inalámbricas. Todo es físico. En algún lugar de esa habitación había filamentos orgánicos más delgados que el cabello pero más duros que el acero y ya habían atravesado nuestros trajes y se comunicaban directamente con nuestros troncos cerebrales. No, respondí. Dejarte salir significa que mis últimos momentos serán dolorosos. Pero eres débil, eso está claro. Y hemos estado bombeando todo tipo de mierda desagradable en este lugar durante 2 días seguidos y estoy bastante seguro de que es por eso que no estoy atrapado en una pesadilla literal de sufrimiento y degradación eternos. Déjame ir. Estamos abiertos a la negociación, dije con un tono alegre robado del veriste que visitaba todas las mañanas. Por un segundo, la ilusión parpadeó dentro y fuera. La niña desapareció y todos vislumbramos un nudo de patas quitinosas como zarzas que ocultaban una masa central invisible, solo que cada miembro era tan grueso como mi muslo y estaba cubierto de pelos ondulantes y ojos negros brillantes. Sentí un deseo abrumador de arrodillarme. Te dejaremos ir, dije, si nos permites salir ilesos. Podemos cerrar la trampa. Tenemos a su creador y nos ha mostrado cómo. Pero no haremos eso si solo significa que nos vas a matar. El aluvión de imágenes que puso en mi cabeza como respuesta a esto, digamos que hizo que la última víctima de Kate pareciera un Boy Scout. La mayoría de las abominaciones arcanas no tienen sentimientos de la forma en que los entendemos, pero los ángeles sí. Fueron esculpidos deliberadamente para entendernos a nosotros y a nuestro mundo para que puedan manipularlo mejor desde detrás de escena. No son extraterrestres. Son peores. Son celosos y rencorosos y capaces de poner estas emociones a trabajar en una escala sin precedentes. Este es el tipo de odio que provoca genocidios invisibles por un té fuera de lugar. Grupos étnicos enteros han sido eliminados permanentemente de nuestra historia debido a estas cosas. Estoy hablando de ojos violetas y cabello naturalmente azul. Desaparecido. Todo se ha ido. Ni siquiera los recordamos. Si no fuera por Ágata, yo tampoco. Podríamos matarte, dije. No eres inmortal. Eres una cosa como nosotros.
Materia biológica que se puede deshacer con la misma facilidad. No tan fácilmente. Tu designación oficial por los demás, ¿conoces a los demás? Respondí. Los Blabs y los creadores con patas de cabra que se escabullen en lugares oscuros. Los habitantes de las profundidades. Los mocos primordiales que estuvieron aquí mucho antes que tú. Te llaman Ixodida, después de las garrapatas. Así te ven. Eres un parásito del que un granjero tiene que proteger a sus ovejas. Eso te convierte en ganado. Aún así, estamos en un callejón sin salida, dije. Te estás muriendo. Nos hemos asegurado de eso porque algunos de esos mismos dioses nos proporcionaron algunas sustancias químicas útiles. Necesitas nuestra intervención activa para sobrevivir a partir de ahora, como alguien con diabetes que necesita insulina. Sospecho que probablemente no estés en buenos términos con los demás de tu especie, de lo contrario te habrían dicho que evitaras este tipo de señales. Y si no lo estabas antes, definitivamente no estás en buenos términos ahora. Quiero decir, toda esta situación va a destruir absolutamente tu reputación. Por eso estás tan cabreado, ¿verdad? Pero no tiene por qué ser así. No tiene que verse tan mal. ¿Y si se trata de que nos engañes? La niña dejó de pasearse, ¿qué tienes en mente? Me volví hacia mi asistente. Estuvo de acuerdo con esos términos. Mis jefes se sentaron ante ellos como 3 jueces en un tribunal. Un hombre y 2 mujeres con rostros que parecían tallados en granito. Se suponía que la sala de juntas era un entorno profesional donde se podían tener reuniones con otros departamentos relevantes, pero en realidad se convirtió en el sitio de reuniones disciplinarias como esta. Estuvo de acuerdo, sí, respondí. ¿Por qué?, preguntó uno de ellos. Era más joven de lo que pensábamos. Solo unos pocos cientos de años. Y, afortunadamente para nosotros, algo así como un aficionado a la historia. Es por eso que prestó atención a la señal del hospital en primer lugar. Aparentemente, el creador es un tema tabú en su cultura. Tenía la esperanza de aprender un poco más sobre todo esto. Está muy emocionado de tener acceso a nuestros archivos de entrevistas. Algunos de nuestros residentes son más antiguos que el sistema solar, así que hay muchas cosas jugosas allí. ¿Y ninguno de los otros ha venido a buscarlo?, preguntó el hombre. Él, escribió a casa, por así decirlo. Les dijo que tiene un nuevo pasatiempo. Obviamente, no le conviene hacerle saber que se ha visto comprometido. Si su comunidad en general se diera cuenta de que tenemos alguna forma de dañarlos o manipularlos, nos harían pedazos a nosotros y a él. Alguien llamó a la puerta y me giré para ver a mi asistente asomando la cabeza. Saludó y sonrió y me mostró la bandeja de café que quería traer. Le devolví la sonrisa y le di un pulgar hacia arriba. Siempre nos hicieron creer que los ángeles y otras abominaciones abrahámicas no estaban en las cartas de esta organización. ¿Tendrá problemas para trabajar con el programa?, preguntó uno de mis jefes mientras el joven dejaba la bandeja y comenzaba a repartir bebidas. Bueno, a diferencia de otros, en realidad conocen muy bien los modales humanos y nuestra sociedad. No hay mucha rehabilitación que hacer, de verdad. Y, por supuesto, pueden aparecer como quieran, siempre que tengan una línea de visión directa, respondí. El único trabajo real es continuar brindándoles la asistencia médica necesaria para que sobrevivan y, con suerte, ayudarlos a pasar un tiempo relativamente agradable con nosotros. La idea es mantener una relación mutuamente beneficiosa. ¿Y cómo le llamas a este ángel? Uriel. Los ojos de mis jefes se abrieron como platos mientras procesaban la voz que había sido insertada directamente en su mente. Uno por uno bajaron sus bebidas y se volvieron hacia mi asistente. Oh, lo siento, dijo antes de toser para aclararse la garganta. Fuerza de la costumbre. Me gusta Uriel. Me dijo que no podía pronunciar su nombre, le expliqué. Así que lo dejé elegir una alternativa apropiada y respetuosa.